¿Qué significa eso? Este es un código genérico de diagnóstico de problemas DTC y se aplica a muchos vehículos OBDI 1996 más reciente. Eso puede incluir, entre otros, vehículos de Buick, Chevrolet, Chrysler, Fiat, Ford, GMC y Mercedes-Benz, etc. Aunque genéricos, los pasos exactos de reparación pueden variar según el año, la marca, el modelo y la configuración del tren motriz. Cuando un vehículo equipado con OBDI ha almacenado un código P06B3, significa que el módulo de control del tren motriz PCM no ha podido detectar el voltaje de la fuente de alimentación para un sensor o grupo de sensores en particular. Dependiendo del fabricante, el sensor o sensores en cuestión puede estar relacionado con el sistema de recirculación de gases de escape, el sistema de sensor de oxígeno de escape calentado, la transmisión automática o la caja de transferencia. Solo vehículos con tracción en las 4 ruedas o en las 4 ruedas. A los afectados se les ha asignado la designación B. A y B también pueden intercambiarse. La mayoría de los sensores OBDI se activan mediante una señal de voltaje provista por el PCM o uno de los otros controladores integrados. El grado de voltaje aplicado, frecuentemente llamado voltaje de referencia, puede variar entre un voltaje muy bajo, típicamente medido en milivoltios, hasta un voltaje de batería completo. La señal de voltaje del sensor más común es de 5 voltios, seguido de cerca por el voltaje de la batería. Obviamente, deberá determinar exactamente qué sensor está relacionado con este código. Una fuente confiable de información del vehículo producirá esta información. Si el PCM o cualquiera de los otros controladores integrados no detecta el voltaje en el circuito de alimentación designado como B, el código P06B3 puede almacenarse y un motor de servicio pronto. Luz indicadora de mal funcionamiento SS1000 iluminada. La iluminación SS1000 puede requerir múltiples ciclos de encendido con una falla. Un módulo de control de tren motriz PCM típico, abierto. ¿Cuál es la gravedad de este DTC? Ciertamente clasificaría este código como severo. Su amplia inclusión de sensores hace que sea difícil, si no imposible, determinar con precisión cuán catastróficos podrían ser los síntomas de la afección que ha contribuido al código P06B3 que se almacena. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de problema P06B3 pueden incluir: la caja de transferencia no funciona, condición de no arranque del motor, disminución de la eficiencia del combustible, vacilación del motor, hundimiento, falla o tropiezo, graves problemas de conducción del motor. La transmisión puede cambiar erráticamente, la transmisión puede cambiar bruscamente. ¿Cuáles son algunas de las causas comunes del código? Las causas de este código pueden incluir: sensor defectuoso del motor, la transmisión o la caja de transferencia, fusible fundido, enlace fusible, cableado abierto o en cortocircuito o conectores o tierra, error de PCM o error de programación de PCM. ¿Cuáles son algunos pasos de solución de problemas P06B3? Diagnostique y repare cualquier otro código relacionado con el sensor antes de intentar un diagnóstico para el P06B3 almacenado. Para diagnosticar con precisión un código P06B3, necesitará un escáner de diagnóstico, un voltímetro, ohmímetro digital, DVOM y una fuente de información confiable del vehículo. Sin medios para reprogramar los controladores, llegar a una conclusión de diagnóstico precisa para el P06B3 almacenado será un desafío. En el mejor de los casos, puede ahorrarse algunos dolores de cabeza al buscar boletines de servicio técnico TSB que reproduzcan el código almacenado, el vehículo, año, marca, modelo y motor, y los síntomas exhibidos. Esta información se puede encontrar en la fuente de información de su vehículo. Si logra ubicar la TSB adecuada, podría proporcionar información de diagnóstico muy útil. Conecte el escáner al puerto de diagnóstico del vehículo y recupere todos los códigos almacenados y los datos pertinentes del cuadro congelado. Después de escribir esta información, en caso de que el código sea intermitente, borre los códigos y pruebe el vehículo. Una de dos cosas sucederá: el código se restaurará o el PCM ingresará al modo de preparación. Si el PCM entra en modo de preparación, el código es intermitente. El código puede ser más difícil de diagnosticar
diagnosticar, es posible que deba empeorar la condición que causó el almacenamiento del P06B3 antes de llegar a una conclusión diagnóstica precisa. Sin embargo, si se restaura el código, continúe con su diagnóstico, obtenga vistas de la cara del conector, diagramas de pines del conector, localizadores de componentes, diagramas de cableado y diagramas de flujo de diagnóstico correspondientes al código y al vehículo en cuestión, utilizando su fuente de información del vehículo. Inspeccione visualmente todo el cableado y los conectores relacionados. El cableado que ha sido cortado, quemado o dañado debe repararse o reemplazarse. También es posible que desee verificar el chasis y los terrenos del motor y hacer las reparaciones necesarias antes de continuar. Use la fuente de información de su vehículo, ubicaciones de energía y tierra, para obtener ubicaciones de unión a tierra para circuitos relacionados. Si no se almacenan otros códigos y el P06B3 continúa reiniciando, use el DVOM para probar los fusibles y relés de la fuente de alimentación del controlador. Reemplace fusibles quemados, relés y enlaces fusibles según sea necesario. Los fusibles siempre deben probarse con el circuito cargado para evitar un diagnóstico erróneo. Puede sospechar que hay un controlador defectuoso o un error de programación del controlador si toda la alimentación del controlador, entrada, y los circuitos de tierra están intactos y no hay salida de voltaje de alimentación del sensor, salida, desde el PCM u otro controlador. Tenga en cuenta que el reemplazo del controlador requerirá una reprogramación. Los controladores reprogramados pueden estar disponibles a través de fuentes del mercado de accesorios para algunas aplicaciones. Otros vehículos controladores requerirán una reprogramación a bordo que solo se puede hacer a través de un concesionario u otra fuente calificada. Inspeccione visualmente los controladores del sistema en busca de signos de daños por agua, calor o colisión y sospeche que cualquier controlador que muestre signos de daño es defectuoso. El término abierto podría sustituirse por desenchufado o desconectado, cortado o roto. El voltaje excesivo de la fuente de alimentación del sensor es probable que sea el resultado de un corto a la tensión de la batería.